Hola a todos, buenos días, buenas tardes, allá donde os encontréis. Ahora en esta tarde, en esta mañana, esta tarde en España, vamos a tener una conversación muy profunda con Elsa. Estoy aquí, a ver si se une la cesta. Ay. A ver, Elsa, le estoy dando. A ver si te llega. Sí. Ya estamos Hola, aquí. preciosa. ¿Qué tal? ¿Cómo Pues estamos? muy bien, muy contenta, agradecida de este compartir, de poner humildemente nuestra semillita ahí y bueno, a ver qué florece de toda esta reflexión humana. Sí, sí, porque es un tema muy profundo. La verdad es que es un tema que, wow, en otras veces he estado más tranquila y ahora estaba... Y yo creo que el tema de la muerte es algo que a todo el mundo a veces nos impacta, nos da miedo o directamente no queremos hablar, lo hacemos tabú. Y bueno, pues vamos a poner, como bien dice, la semillita. Antes de nada, pues vamos a ir a presentar a Elsa, terapeuta humanista transpersonal, lleva ya 25 años en esto, ayudando a personas, a otros seres a trascender, a realmente acompañar, ¿no?, en este proceso de duelo. Y la verdad es que tiene que ser un trabajo, wow, impresionante. Sobre todo te tiene que gustar porque esto no tiene que ser muy, muy fácil. Así es que me gustaría, por favor, que nos contases un poco cómo ha empezado este caminar para darte cuenta realmente que era tu misión, que era esto lo que tenías que hacer, porque es algo que realmente es duro, ¿no? Si lo ves desde otro punto de vista, el poder dedicarte a acompañar a estas personas en esos duelos o en esos últimos días. Bueno, yo creo que esto es el resultado quizás de un camino de vida muy largo. Es cierto que yo hace 25 años que me inicié en el camino del autoconocimiento, pero el acompañar a personas en final de vida ha llegado años después, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la vida también te va llevando. La vida te va llevando a vivir de manera consciente tus propias pérdidas, tus propios procesos. Te lleva accidentalmente, y lo pongo entre comillas porque nada es accidental, te lleva a acompañar a personas de tu entorno en etapas de sufrimiento a largo plazo. Y yo creo que sobre todo eso, ¿no? La inquietud que hubo en mí desde muy jovencita de saber cómo funciona el alma humana, la psique humana, ¿no? Me fascina el comportamiento del ser humano, el por qué reaccionamos, el por qué actuamos y el por qué, y sobre todo el por qué estamos aquí, ¿no? Que es la gran pregunta que creo que viene de la mano siempre cuando te acercas al mundo del morir, ¿no? Para mí el morir implica no solo el morir físico, sino todos los procesos en la vida que te llevan a morir en ti misma en algún momento. Hay experiencias que nos transforman definitivamente y si tú te fijas y haces un repaso de tu propia vida, miras atrás y dices, esta Elsa en aquel momento murió después de esa vivencia o de esa experiencia y nace una nueva Elsa o una nueva Laura. Y entonces la muerte para mí es algo muy cotidiano, es algo que veo constantemente en las personas que acompaño en sus propios procesos de crecimiento y por supuesto que veo en las personas que acompaño en la última etapa de su vida, ¿no? Para mí lo más importante es enviar el mensaje y la reflexión de que el miedo a morir está íntimamente ligado al miedo a vivir. Son miedos indivisibles. Entonces, cuando abrazamos la muerte, cuando somos conscientes de nuestra finitud,
cuando sabemos que tenemos un tiempo finito, que no somos los dueños, que no sabemos cuándo, pues uno empieza a vivir de otra manera. Uno toma otra conciencia del valor del día a día, de qué hago con mi tiempo, de con quién lo gasto, cómo lo gasto y a qué me dedico y para qué estoy aquí, para qué he venido a vivir esta experiencia física tan intensa, ¿no? Sí, sí, porque realmente es intensa, ¿no? No lo recordamos, lo hemos elegido porque todos lo hemos elegido el estar aquí, pero sí que es verdad que es algo que nos cuesta muchas veces reconocer, ¿no? Incluso nos cuesta el ser conscientes de que nosotros somos los creadores de nuestra propia vida. Y que es cierto todo esto que nos cuenta sobre realmente el ser consciente de qué hacemos, con quién nos gusta compartir tiempo, si realmente dedicamos tiempo a lo que nos gusta hacer. Porque yo creo que todo el mundo cuando se encuentra en la última etapa de su vida es cuando realmente reflexiona sobre todo esto. Y aquí es donde ya lo comentaremos más adelante, ¿no? El tema de la frustración y todo eso. Pero sí que es verdad que hay una cosa que me gustaría preguntarte el otro día cuando estábamos así hablando, que me pareció muy, muy interesante, por eso estamos aquí. ¿Todos los terapeutas transpersonales, humanistas, realmente lo enfocáis todo o lo contempláis todo desde los aspectos del ser humano? Cuéntanos un poco a qué te refieres con eso, qué quieres decir exactamente, a qué te refieres el contemplar todos estos aspectos del ser humano. Para mí es el ver el ser humano en todas sus dimensiones. Tiene una dimensión física, tiene una dimensión emocional, tiene una dimensión espiritual. Entonces, muchas personas en su caminar alcanzan todos los objetivos que se han impuesto por la sociedad, digamos, el trabajo, la casa o la familia, y de repente se encuentra con una situación de vacío muy profunda porque se han estado contemplando quizás varios aspectos, pero nos hemos olvidado del aspecto espiritual y del aspecto energético, de la dimensión energética y espiritual del ser humano. El terapeuta transpersonal tiene para mí dos puntos, humanista o existencial, se le puede llamar de muchas maneras. Para mí tiene dos patas muy sólidas, ¿no? Una es esta visión de todas las dimensiones del ser humano que contempla desde las heridas físicas hasta las heridas del alma. Y, y por otro lado tiene la visión de la experiencia. Un terapeuta transpersonal avanza de manera paralela entre la formación y la vivencia constantemente. O sea, somos personas que hemos trabajado en nosotros y trabajamos en un compromiso personal con, con tu propio camino de vida, con tu propio desarrollo del ser humano, y hablo de ser humano en mayúsculas. Mm. Y entonces somos personas que transmitimos un trabajo realizado, experienciado en nosotros mismos. O sea que para mí he tenido muchísimos, tengo y tendré muchísimos grandes maestros y maestras y referentes, pero te podría decir que lo que más me ha enseñado a mí en la vida han sido el transitar mis propias crisis, mis propias pérdidas, mis propios procesos personales desde la conciencia. No pasarlas de puntilla, sino sumergirme en los procesos y estrujarme el corazón, entre comillas, para ver qué hay detrás de todo eso, ¿no? Todo eso sostenido, acompañado por personas que han recorrido el camino antes que yo, Ujú, por libros, por estudios de ujú. todo tipo. Yo empecé muy joven con budismo, luego gnosticismo, luego chamanismo, terapias de todo tipo, experiencias de todo tipo. Entonces, mm, quizás son para mí las dos patas fundamentales del terapeuta existencial. Mm. Claro, es que muchas veces cuando vemos ante nosotros una persona que decimos, wow, qué sabiduría tiene, ¿no? No somos muchas veces capaces de observar lo que hay más atrás de esa persona, lo que hay detrás, porque realmente todo viene por la experiencia. Una persona realmente no puede tener sabiduría si no lo ha experimentado, ¿no? Si no lo ha vivido, porque eso es lo que le da la sabiduría, esa experiencia. Entonces, fíjate, claro, es como a la vez no solo el poder profundizar en este tema, sino que también tienes más empatía, sabes lo que puede estar pasando a la otra persona
puedes realmente ayudarle desde esa perspectiva, porque el que no ha vivido algo realmente no sabe cómo hacerlo. Entonces, yo creo que en todo es un poco así, ¿no? Como hablamos con el tema de la muerte, que no solo tiene que ser física, también de las emociones, cuando hay un abandono de pareja, cuando te has arruinado, cuando tienes que cambiar de casa, de país, todo eso. Entonces sí que es verdad que todo esto yo creo que viene muy, muy acorde con la experiencia, ¿no? Entonces ahí es donde surge otra de las preguntas que me llega así y digo, wow, si todo esto te ha llevado a profundizar, mm, supongo que será por ello por lo que le hemos dado título de La muerte como maestra. ¿Qué significa para ti esta, la muerte? ¿Por qué dices que para ti es una gran maestra? Bueno, por un lado, porque trae el regalo de la renovación en todos los Ujú, aspectos. Cuando nos pasa algo en la vida, aunque el precio sea el dolor, yo no estoy diciendo que sea un prisma ideal donde no va a haber dolor, es que el dolor es una llave también. Es que el ujú, dolor es un gran maestro también. Entonces, abrazar el dolor, abrazar la muerte, abrazar el cambio, para mí es el único camino de vida posible. De hecho, si miramos de forma natural, la vida nace siendo un bebé y estás en constante cambio y estás muriendo, ujú, muere el niño, muere el adolescente, muere el adulto, en fin, estamos en un proceso de movimiento constante. Entonces, para mí, la muerte como maestra es, por un lado, me trae el regalo de la renovación, incluso la muerte física, porque para mí también es una puerta de renovación. Entonces, para mí es un portal que nos ofrece la posibilidad del cambio, del crecimiento. Y por otro lado, la muerte como maestra, porque al estar cerca del final de vida y ser consciente de que tu final puede estar ahí en cualquier momento, a la vuelta de la esquina o no, pero no lo sabemos, te impulsa a vivir la vida con mucha más conciencia y pasión. Como tú bien decías antes en la conversación, antes de morir, el, el repaso de vida es inevitable. O sea, hacemos un balance y miramos atrás. Y me he dado cuenta en mi propia experiencia y en mis propios acompañamientos que por supuesto la puerta espiritual es una puerta que ayuda mucho a soltar el plano físico, pero muchas personas que he acompañado y que no tenían ninguna creencia ni pensaban que si luego había o no había, pero han hecho balance de su vida y su vida era satisfactoria. Y cuando tú haces balance de tu vida y tu vida es satisfactoria, te sientes plena, sientes que has hecho lo que has venido a hacer, a cumplir tu función como ser humano, eh, no necesitas saber qué es lo que hay después al otro lado. Tú has cumplido y y puedes soltar con entrega, con gratitud, con paz, con armonía. Y en cambio me encuentro constantemente con la otra cara de la moneda, que quizás es una de mis mayores motivaciones a la hora de hacer este tipo de talleres y charlas y todo lo que rodea este tema de la muerte como maestra, que es cuando veo tanto dolor por el arrepentimiento y ya no hay vuelta atrás. En ese momento no hay vuelta atrás. Y soltar la vida física cuando uno siente que no ha hecho lo que tenía que hacer o que no ha sido honesto consigo mismo, o que no le ha dicho a sus seres queridos lo que le quería, o que no ha viajado a aquel lugar que quiso toda la vida viajar, etcétera, etcétera. Siento mucha compasión y a veces siento dolor, porque yo también siento dolor cuando acompaño, pues, y me hace abrir los ojos mucho, ¿no? E invitar a la gente a reflexionar sobre que, bueno, que somos seres finitos y que el postergar y el dejar las cosas para mañana, pues no sabemos si mañana va a llegar o no va a llegar. Esto es como, no sé, como si estuviéramos haciendo un examen y no lo supiéramos, ¿vale? ujú. Y tú estás ahí contestando tus preguntas, ahí mirando la nada, y cuando vas por la tercera pregunta, te dicen, entregamos examen. Y tú miras y dices, pero si me faltan 17 preguntas por contestar, ya no te da tiempo a terminar el examen. Entregamos con lo que tenemos, con lo que hemos hecho, con lo que hemos podido contestar, y esa parte es muy dolorosa.
es muy dolorosa cuando el balance no es positivo, cuando sentimos esa pérdida, esa frustración, esa de no haber hecho lo que hubiéramos querido, de no emplear mejor nuestro tiempo, a fin de cuentas, ¿no? De no ser más consciente quizás, de no habernos hecho otro tipo de preguntas, aparte del trabajo o de la rutina o de perdernos muchas veces tanto en lo material. Es un tema también Mm. muy importante, el tema de la visión material es muy importante a la hora de morir también. Sí, es que realmente cuando estamos ahí al final de los días es cuando tenemos como un balance, incluso no solo al final de los días, sino cuando tenemos un duelo o una persona cercana o alguien que nos impacte, que es muy joven, una muerte repentina, lo que sea, y es cuando ahí le damos como valor al tiempo, ¿no? Cuando decimos, ostras, ¿qué estoy haciendo con mi vida? De hecho, me hace, o sea, me causa así mucho impacto, ¿no? Con las respuestas que se pueden escuchar cuando le preguntas a alguien, ¿qué harías si fuese el último día de tu vida? Porque ahí es cuando nos decimos, somos honestos con nosotros mismos, pues me atrevería a decirle a la persona que amo realmente que la amo. Pues me atrevería a impulsarme y hacer ese trabajo que nunca he hecho porque pensaba que no servía. Pues me atrevería a hacer ese viaje que siempre me ha dado miedo. Vale, pero todo es miedo. Todo es miedo. Y la muerte es eso, también es un miedo, porque al fin y al cabo muchas veces no queremos hablar de ella porque nos impacta, porque nos da un miedo horrible porque no sabemos lo que hay detrás. Sin embargo, como tú dices, cuando realmente sientes que has hecho lo que tenías que hacer o simplemente el balance es positivo, ahí sueltas y dices, que sea lo que tenga que ser, si yo ya he hecho lo que sea, lo que tenía que hacer. Entonces ahí te vas como relajado, ¿no? Como diciendo, ya está, ya he cumplido. Y a los temas, cuando se produce, por ejemplo, como volvíamos, de una muerte así repentina que impacte o yo qué sé, el típico chico que conoce todo el mundo en el pueblo y de repente ha tenido un accidente y nadie se lo esperaba y es como, wow. Y de repente muchas veces no somos conscientes de ese ego que tenemos, porque al fin y al cabo es ego, y empezamos a sentir lástima por la persona, por los familiares, mejor dicho. Aquí, ¿qué nos podrías aportar tú? Porque muchas veces creo que no somos compasivos, que nos falta esa humildad o ese amor para poder llegar a la compasión. ¿Cómo definirías tú o cómo podrías, digamos, diferenciar entre la compasión y la lástima ante estas situaciones? Bueno, entre estas situaciones, esto es una pregunta súper rica porque esto vale para estas situaciones y para cualquier situación en la que tú acompañes, que puede ser un divorcio de una persona cercana, que puede ser una pérdida por fallecimiento, que puede ser un propio proceso personal. Y aquí quiero abrir un paréntesis. Eh, todo lo que cultivas hacia los demás, primero tienes que cultivarlo hacia ti. O sea, quiero erradicar ese paradigma quizás muy cultural de que trabajar en uno mismo para uno mismo es egoísta. No, es que si yo quiero ser compasiva contigo, primero he tenido que aprender a ser compasiva conmigo. No puedo dar algo que yo no tengo. Entonces, creo que es importante que las cosas que se están pensando en cultivar para proyectarlas a otro ser humano, primero las tienes que trabajar contigo. O sea, yo no puedo ser dulce contigo si conmigo soy cruel. Yo soy lo que soy y doy lo que soy a los demás. Entonces, ante todo y sobre todo, la compasión es algo que cultivas hacia ti, hacia tus propios procesos, hacia tus propios fallos y hacia tus propias crisis, ¿no? Y una vez terminado este paréntesis que he necesitado insertar, es una pregunta maravillosa. Mira, la compasión es una relación entre iguales, ¿vale? Yo salgo de mi zona de confort para sentir tu dolor y sostenerte y acompañarte, pero siempre desde el prisma clarísimo de que ese dolor es tuyo y de que esa es la experiencia que a ti te está tocando en este momento transitar y sostener por un motivo que nosotros no sabemos, pero que puede llegar a fortalecerte y que yo no debo arrebatarte. Es decir, yo veo la fortaleza en la otra persona cuando está pasando por un problema, por un dolor, por una... Ay, a ver, que tenemos aquí.
Hemos perdido la conexión. A ver, ahí me vas diciendo, voy a ver si Elsa me dice algo. Pues estamos ante, ante un tema muy profundo y realmente, como bien dice Elsa, es muy importante, ¿no? El ser consciente de realmente aquello que hemos desarrollado en nosotros para poder, digamos, serlo con los demás. Como bien decías, no podemos ser compasivos si nosotros no somos compasivos con nosotros mismos, porque al fin y al cabo no podemos dar nada de lo que nosotros no tenemos. Esto es como el que dice, es que no me amas, es que no te puedo amar porque no me amo. O es que no sonríes, no puedo sonreír porque es que no soy capaz de sonreírme a mí misma. Entonces todo esto sí que es verdad que es algo que deberíamos de profundizar porque va muy ligado a todo este tema del duelo, de muchas veces incluso no somos capaces de decirles a las personas, ¿no? que las acompañamos en ese momento, pero yo creo que lo más bonito también muchas veces es el estar ahí, muchas veces sin estar. O sea, la persona a lo mejor no lo sabe, pero estamos. Mira, hemos vuelto aquí a Gracias, conectar. me había perdido yo que la tecnología y yo no somos amigas íntimas y de repente me he quedado fuera y te veía, te escuchaba, pero yo no podía entrar y decía, ¿qué ha pasado? Continuamos ahí con esa pregunta tan maravillosa. Sitúame, Laura, por favor, en dónde me he quedado, porque yo Y no sé dónde me estamos he quedado. entre la compasión y la lástima, ¿no? La Exacto. diferencia que había y que realmente no podemos dar aquello que no somos. Bueno, pues lo que yo estaba comentando, no sé si eso se ha llegado a escuchar o no, es que la compasión es una relación de iguales. Yo abandono mi estado de confort, conecto con tu dolor, sostengo, acompaño, pero no interfiero, porque tengo muy claro que esa es la vivencia que a ti te está tocando transitar y puedo ver la fortaleza que hay en ti para sostener esa situación y puedo ver el posible aprendizaje que toda esa vivencia te puede aportar. Cuando entramos en la parte de lástima, y yo lo comprendo que la gente tiene buena intención, pero desde el prisma de lástima se puede llegar a herir bastante, tengo que decirlo porque lo veo constantemente. La lástima es una relación de superioridad, aunque sea inconsciente. Yo no digo que la persona se coloque por encima conscientemente, pero inconscientemente tú te estás colocando por encima de esa persona y la estás mirando desde el tú no puedes. El mensaje que le estás mandando es tú no puedes con esto. Qué pena que tú no puedes. Y entonces se activa esa parte de nosotros que quiere rescatar a la persona de la situación que está. Y ahí es donde normalmente empezamos a soltar frases o a hacer cosas que pueden perturbar bastante a la otra persona. Eh, no, tenemos que ver que en la vida todo es un regalo, aunque duela. Cuando yo digo regalo no es que todo esté envuelto en risas, pues la vida es todo. La vida es risas, lágrimas, dolor, alegría, tristeza, melancolía. Esto es la experiencia humana, no podemos dejar una parte fuera. Quizás estamos en una sociedad que está muy empeñada en dejar una parte fuera, en dejar la parte del dolor, la parte de la vejez, la parte de la muerte, toda esa parte como que la estamos un poco ocultando, quizás con muchos motivos detrás, ¿no? En los que no vamos a entrar ahora, ni mucho menos. Pero creo que hay que darle visibilidad también al dolor como una llave a la vulnerabilidad. El ser humano muchas veces en el día a día y por las experiencias que transitamos desde pequeños o incluso que heredamos de nuestro linaje, etcétera, tenemos una coracita importante, una coraza que muchas veces nos impide conectar con otras personas, nos impide empatizar con nosotros mismos para empezar y, y el dolor es un buen destructor de esa coraza. El dolor nos conecta otra vez con nuestra fragilidad, con nuestra vulnerabilidad y desde esa humanidad muchas veces es mucho más sencillo conectar con otros seres humanos. Y no humanos, ¿eh? Y aquí abro otro paréntesis, ¿eh? La compasión va dedicada a todos los seres vivos que hay sobre el planeta Tierra, no solamente hacia los humanos. Sí, porque muchas veces nos creemos que somos el único ser que habita sobre la Tierra, ¿no? Y muchas veces los animales, sobre todo de compañía,
nos dan una gran lección sobre lo que es la humildad. Entonces yo creo que el tema de la compasión va muy ligado a esto y a veces no podemos entenderlo, porque a veces incluso ciertas pérdidas así de repente o personas muy jóvenes no llegamos a entender. Si realmente fuésemos más allá y pudiésemos ver que siempre hay pactos de almas y que esa alma lo mismo lo que está haciendo es que yo tenga una lección de vida, entonces lo veríamos de otra manera. Porque al fin y al cabo no existen los límites. Lo único que cambia es el traje físico, la apariencia, pero el ser va a estar ahí. Y si realmente hay una unión, ese ser nunca se va a alejar de ti. Entonces eso es algo importante que deberíamos de tener en cuenta, ¿no? A la hora de cuando hay una pérdida o un duelo. Y sí que es verdad que hablando con todo esto de la compasión, me gustaría saber cuáles son las claves compasivas que tú nos darías para acompañar a una persona. Ya que hemos hablado de la diferencia entre la compasión y la lástima, ¿cuáles serían esas claves para no cagarla, como estábamos diciendo, de voy a meter la pata hasta atrás? ¿Cómo hacemos para no meter la pata? Bueno, lo primero y ante todo es cultivar la compasión todos los santos días, desde que te levantas hasta que te acuestas. La compasión no es algo que pueda utilizarse al uso. Ahora voy a ser compasiva porque estoy delante de una persona que ha perdido a un ser querido, pero cuando se me cruza alguien y no pone el intermitente con el coche, me poseen todos los demonios del planeta y empiezo a escupir veneno, como yo digo, ¿no? Bueno, la compasión hay que practicarla desde que nos levantamos hasta que nos acostamos cada día. Y cuando tú practicas algo que está interiorizado en ti, se despierta como una intuición, ¿vale? Que ya te va a llevar y te va a guiar a cómo tienes que actuar, aparte de que ahora, por supuesto, abordemos claves sin lugar a dudas, ¿no? Pero una vez que tú ya la compasión forma parte de ti, de tu corazón, es algo intrínseco en ti, caminar desde el prisma compasivo se hace de manera automática porque forma parte de ti. Entonces yo animo a cultivarla en todas las situaciones posibles que se puedan en nuestro día a día. Como he dicho antes, empezando por nosotros mismos y por nosotras mismas y luego por cualquier situación que se nos pueda cruzar en el camino. Compasivo no significa ser permisivo. Cuidado con eso, que también me encuentro muchas veces confusión con respecto a este tema. Si yo soy compasivo conmigo, para empezar, no voy a permitir que alguien transgreda ciertos límites. O sea, la compasión no es agacho la cabeza y lo acepto todo. No, no. La compasión es me puedo retirar, pero siempre me retiro desde el amor. La compasión lo que impide es que entremos en juicios, que entremos en ataques, que entremos en... Pero la compasión también te permite retirarte o retirar a otra persona si tuviera que darse el caso de ayudar a alguien que no puede por sí misma, o en el caso de los animales que están, por ejemplo, o indefensos frente a la acción humana. Puedes intervenir, pero sobre todo es un tema que si tú lo llevas contigo, tu propia voz interna que despierta esa compasión te va a guiar sabiamente. Y dicho esto, de practicar la compasión todo el tiempo, a la hora de acompañar y de sostener cualquier proceso, el mejor requisito que puedes tener es la presencia. Pero la presencia con una P mayúscula en negrita increíble, que significa muchas veces no hay ni que hablar. Presencia es que sepas que estoy aquí. Presencia es escuchar donde nadie habla. Cuando tú estás observando desde la presencia absoluta, tú vas a poder percibir detalles que si estás enfrascada en una conversación o en tus propios pensamientos o no los vas a ver. Y de repente tú vas a percibir que esa persona a lo mejor lo que necesita es que le cojan la mano, sin más. Y tú muy suavemente te vas a acercar, pero siempre desde la presencia, desde la escucha con el corazón. Ahí, estoy al 100%, no estoy viendo qué voy a hacer, no estoy planificando qué le voy a contestar y esto sirve para todo, otra vez. O sea, son herramientas que sirven para todo. Cuando mi amiga me está contando algo, también me sirve esta herramienta. Pero cuando acompañamos, esa persona está en un estado de vulnerabilidad muy alto y hay que evitar, en la medida de lo posible, no añadir más dolor al que ya tiene por sí la situación. Entonces, presencia, observar con el corazón, escuchar con el corazón. Y muchas
a veces no hay que hacer mucho más. A veces es prepararle un plato de comida que le gusta a esa persona o simplemente un mensaje, estoy aquí. Eso es algo que me dicen muchas personas que acompaño. Y yo les digo, ¿cuál es quizás la parte donde tú más te sientes confortado o confortada? Y me dice, cuando alguien me escribe y me dice, tío, estoy aquí. No hay más. Si me necesitas, estoy aquí. Ujú. Normalmente desde la compasión no se dicen frases que alteren a la otra persona. Las frases, como hemos dicho antes, suelen venir más desde la lástima, desde la necesidad de sacar a esa persona de donde está. El otro día, por ejemplo, hablaba con un chico. A ver, qué pena. Aquí. Vamos a recuperar de nuevo a Elsa. Mira, ahora voy a aprovechar para todos los que nos estáis escuchando, si queréis hacer alguna pregunta, entrar en el directo o simplemente alguna duda que os haya quedado o si estáis viviendo algún proceso de duelo cercano o si lo habéis vivido o de alguna persona que creáis que podéis ayudarla y que no tenéis respuestas, sí que os invitamos a que realmente hagáis esas preguntas, que os atreváis a hacer esas preguntas que muchas veces no nos atrevemos y que realmente cambian mucho, ¿no? La vida a otra persona, porque a veces queremos ayudar pero no sabemos hacerlo y sí que es verdad que sería súper bonito como dice Elsa, lo que es primero la presencia. Esto me ha llegado cuando ha dicho escuchar donde nadie habla, escuchar donde nadie habla, qué bonito. Observar y escuchar y sobre todo pues tener esos gestos, ¿no? De amabilidad, de amor, en el que realmente ya me salen porque soy así, porque sale ese amor, porque fluye, porque no lo veo como un acto de lástima, sino compasivo, en el que yo realmente reconozco al otro como parte de mí y por eso es por lo que puedo tratar al otro con ese amor y con esa amabilidad y esa ternura que realmente el otro también necesita en ese momento, ¿no? Vamos a ver si conseguimos que Elsa vuelva a entrar y continuamos porque me parecen súper interesantes estas claves compasivas, ¿no? En las que realmente nos hacemos conscientes de que muchas veces me hemos metido la pata hasta atrás queriendo ayudar a los demás. Para todos los que estáis aquí, os voy a saludar a todos los que habéis entrado. Gracias, muchísimas gracias por estar ahí. Victoria, Claudia, Carrasco Llama, Luzma, un abrazo hermosa. Gema, Inner Somatic, a ver, Evanguis, Monarch 86, Esencia Divina, Iván, guapo, Dieter, a todos y a todos los que nos escucharéis después, muchísimas gracias porque siempre decimos lo mismo, ¿no? Que realmente si no hubiese nadie que escuchase, pues tampoco tendría sentido esto. Entonces, a todos muchas gracias por formar parte de esta familia y sobre todo por hacer esto posible. Muchísimas gracias. Vamos a ver si conseguimos que Elsa vuelva a conectarse, a ver si consigue el internet. A ver, a ver, Elsa. A ver si consigo, voy a mirar en internet. No, creo que se le ha ido la conexión. Fíjate qué bonito, porque nunca las cosas son casualidades, sino causalidades, ¿no? Y como estamos hablando de un tema tan profundo como es el tema de la muerte, fijaros qué belleza, que todo es transformación. Todo en la vida, desde que nacemos, estamos continuamente transformándonos. Desde pequeños empezamos a gatear, luego empezamos a andar, luego vamos como podemos al final y incluso cada noche, ¿no? Cada noche cuando nos vamos a la cama, no somos muchas veces conscientes, por eso yo siempre digo, voy a dejarme un ratito antes de dormir para poder entrar en paz, entrar en esa paz interior
que considero muy importante de cómo ha sido mi vida, cómo mi día, cómo ha sido mi día, qué he hecho, qué no he hecho, cómo he podido ayudar a los demás, cómo me he sentido o hecho sentir a los demás, porque muchas veces la cagamos y el tomar conciencia de eso, ¿no? De que incluso muchas veces no somos capaces de ayudar al otro y, y de que no sabemos de si mañana es otro día o no es otro día. Entonces yo muchas veces doy gracias al Padre, me gusta llamar, ¿no? Creador, Dios, como cada uno lo llame. Y es como una forma de agradecer por este día y de tener la oportunidad de haber podido hacer lo que he hecho en ese día. ¿Que lo hemos aprovechado? Pues a lo mejor no. Entonces me gustaría a todos que os hicieseis esta pregunta. ¿Qué haríais si fuese el último día de vuestras vidas? Antes de que os vayáis esta noche a la cama, me gustaría de que realmente pudieseis ser conscientes de eso, de qué haríais si fuese el último día de vuestras vidas. Hola, preciosa. Aquí Pues estamos lo lamento con... muchísimo, se ve que estoy teniendo algunos problemas. Bueno, pero esto tú ten en cuenta que estamos hablando de un tema muy profundo y que llega muy adentro. Entonces, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que cuando llega a tanta profundidad, sí que es verdad que muchas veces surgen interferencias como diciendo, venga, allá vamos, porque esto es importante. Entonces yo lo siento como algo que realmente hay ya que hablar y hay que realmente quitarse todos esos miedos y todas esas corazas. A ver, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Sí, estoy. ¿Se me escucha? ¿Se me ve? Ahora sí, perfecto. Madre A ver, mía, la tecnología estamos y ahí yo, por esa... esto no fluye. No, no es perfecto, porque lo que está diciendo ahora mismo, sí que es verdad que muchas veces no somos conscientes, pero cuando son cosas importantes, sí que es verdad que surgen estos pequeños como cortes, ¿no? De, oye, estar atento que esto realmente es importante y hay que tomar conciencia ya y quitarse esas barreras y esos miedos que nos impiden el poder ver más allá, ¿no? Estábamos con esas claves compasivas de la presencia, observar, escuchar. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues evitar cualquier frase que es muy habitual de, de consuelo, como por ejemplo el otro día hablaba con un chico, y esto ocurre con mucha frecuencia. Hablaba con un chico que ha perdido a su mujer hace muy poco tiempo, y la gente se le acercaba y le decía, no te preocupes que ya llegará otra. Evidentemente, cuando yo lo hablo con las personas a las que acompaño, siempre les dejo claro que la intención de esa persona es buena, evidentemente, pero detrás de esa buena intención hay un puñal para la persona que lo está recibiendo. O tienes que seguir por tus hijos, o para mí lo importante es respetar los procesos que están aconteciendo en esa persona en ese momento. Si siente dolor, siente dolor. Muchas veces somos nosotros mismos los que no queremos contactar con esa parte y entonces rescatamos a la otra persona porque eso es un espejo en nosotros mismos también. Entonces, el dolor de otra persona nos hace contactar con nuestro dolor. La muerte de otra persona nos hace contactar con nuestra propia muerte. Eso ocurre constantemente. Cuando muere alguien que te impacta, alguien cercano, empiezas a pensar en tu propia muerte, en tu vida, eso se abre una puerta de autorreflexión. Entonces, si estás acompañando a una persona que está triste, está triste. Déjala estar triste. No es malo estar triste. Está en su derecho de tener dolor. Está en su derecho de llorar. Dejarla que llore. ¿Necesitas algo? Aquí estoy. Una mano, un hombro, dejarla que llore. Si está enfadada, dejarla que esté enfadada. Las emociones hay que sostenerlas, primero porque también nos enseñan mucho del proceso que estamos viviendo y porque es necesario liberarlas. Porque no las podemos reprimir y retener porque eso va a salir por otro lado. El dolor contenido tiene mal fin. El dolor contenido va a salir o en bloqueo físico o en enfermedades
o en necesidad de consumir, sea lo que sea compulsivamente, puede ser compras, puede ser alcohol, puede ser lo que sea. El dolor, cuando no se sostiene y no se entra y no se le permite estar, va a buscar una vía de escape. Entonces, si alguien está triste, es lo que toca. Creo que hay una palabra que puede ayudar a mucho a la gente a sostener sus propios procesos y los procesos de otra persona, que es la de aceptar, a sentir, aceptar con mayúsculas lo que está ocurriendo y abrazarlo tal y como es. Estoy triste, estoy triste. Probarlo con vosotras mismas y con vosotros mismos. Permítete estar triste. No va a durar eternamente. Ujú. Permítete enfadarte. Evidentemente la ira hay que sacarla de la manera adecuada y hay una ira que es necesaria y que es sana porque es la que nos empuja a poner límites y hay un miedo que es sano porque es el que nos alerta de algún peligro o de alguna situación que podría causar un daño o un riesgo en nuestra integridad física o emocional, pero las cosas hay que transitarlas. No podemos estar huyendo de las emociones que hemos calificado como negativas constantemente, porque huir del dolor es huir de la vida. Huir de la ira es huir de la vida. La vida lo lleva todo. La vida hemos vivido a vivirlo intensamente todo. Y todo es una maestría. Si nos vamos al otro extremo, imaginemos una situación en la que estamos 24 horas al día riéndonos. Ujú. Nos volveríamos locos. Nos volveríamos todos completamente locos. No, hay un momento para la risa, hay un momento para el llanto, hay un momento para, pues, hoy no estoy yo tan alegre como otros días, pero tampoco pasa nada. Estoy serenidad, sostener con serenidad los procesos y respetar los procesos de los demás. No intentar rescatarlos de donde están. Si están tristes, están tristes. Si yo no soy capaz de sostener su dolor y su tristeza, mejor me retiro y dejo el hueco para otra persona que pueda sostener. Nosotros cuando yo acompaño a alguien, siempre le pregunto si tiene alguna persona de confianza y hago mucho hincapié en que esa persona de confianza con la que esa persona se descargue o hable o comparta, tiene que permitirle sus procesos. Si esa persona cuando yo lloro me dice no llores, esa persona no me puede acompañar. Esa persona no me puede acompañar porque no está respetando mis procesos y lo hará con toda la buena intención del mundo, pero no está respetando mi dolor. Respeto tu dolor es abrazo tu dolor y siento tu dolor contigo. Es cierto que la compasión es una herramienta maravillosa porque luego eso no te lo llevas tú a casa. Yo puedo estar muy conmovida, yo me conmuevo muchas veces con muchas situaciones y a veces también lloro y a veces también... Pero luego hay un sentir mío muy profundo que, que sabe que esa persona puede y que eso es lo que la vida le está proponiendo en este momento. Entonces yo luego puedo soltar. Si nosotros cultivamos esa compasión y cultivamos esa profundidad en nosotros mismos espiritual, eso Ujú. luego lo vamos a manifestar de manera natural. Yo no voy a tener que controlar lo que digo simplemente porque esas cosas no van a salir de mi boca, porque no me las diría a mí misma. Entonces no se las puedo decir a otra persona. Si yo me permito tener dolor, puedo permitir el dolor de otra persona. Por eso hago mucho hincapié en que el trabajo con uno mismo es muy importante, porque somos un Totalmente. reflejo, damos lo que tenemos. Sí. Fíjate qué importancia, ¿no? De ser honesto con uno mismo en lo que estabas diciendo sobre la ayuda o no ayuda. Muchas veces yo creo que nos cuesta, incluso los propios terapeutas, los propios, pero cualquier especialista de cualquier, te estoy hablando de un fontanero, te estoy hablando de un médico, te estoy hablando de cualquier especialista. Nos cuesta el tener la honestidad suficiente con nosotros mismos para decir, mira, sí, me dedico a esto, pero no puedo ayudarte porque no sé cómo hacerlo. Eso yo creo es súper importante. Y Mm. luego hay otra cosa que me estaba viniendo que era la metáfora de la mariposa, que es la mariposa que pasa primero por esa larva, ¿no? O la libélula, y está metida ahí en su larva, y cuando la vemos que quiere ya empezar a crecer, o sea, que se quiere expandir, empieza a salir del capullo y muchas veces lo que queremos es ayudarla, porque es como, uy, pobre,
pobre, porque ahí no es compasión, sino, ay, qué lástima, la voy a ayudar a que realmente despliegue sus alas, a que salga de ahí. Y no somos conscientes de que le estamos matando. Porque ese proceso que está haciendo esa mariposa o esa libélula en ese momento es lo que le está dando fuerza para luego poder volar y que su cuerpo coja esa potencia y esa fuerza para poder expandirse luego volando. Si no, de ninguna manera nunca va a poder volar. Y lo mismo hacemos con los niños, porque sobre todo los padres siempre quieren que sus hijos tengan lo mejor y muchas veces, con perdón, los hacemos inútiles porque les estamos, digamos, prohibiendo que tengan sus propios procesos. Si le impides a un ser y no respetas su proceso, lo único que puedes hacer es cargarte a ese ser de por vida y ya no puede hacer su misión. Pero no porque no quiera, sino porque no sabe, no tiene esa fuerza para hacerlo, porque está acostumbrado a que se lo haga. Por aquí hay dos preguntas que vamos a hacer. Primero, Lupe, un abrazo, corazón. A ver, Luzma nos ha preguntado sobre cómo acompañar a los padres cuando su hijo o hija pequeña fallece. En esas situaciones, bueno, lo primero, un estado de compasión absoluta. El proceso de la pérdida de un hijo es tremendamente antinatural. No estamos ni remotamente preparados para eso porque, por lógica, eso no debería suceder así. Aunque la pérdida de un padre, una madre, pueda dejar un vacío y doler, inconscientemente, por ley de vida, sabemos que eso ocurre de manera natural. En el otro caso, no. Pero en verdad, al final, el mensaje es el mismo. Sostener ese dolor, permitir ese dolor, pero con la confianza de que esos padres también están teniendo una oportunidad en esto, y con esto hay que tener mucho cuidado. Si tú dices esto al principio de un duelo, puedes bloquear a la persona de una manera extrema. Es decir, el aprendizaje, la transformación llegan al final del proceso de duelo. Es decir, cuando nosotros acompañamos a una persona, a unos padres que han perdido un hijo, va a haber culpabilidad, va a haber tristeza, va a haber añoranza por lo no vivido, va a haber una serie de dimensiones en el duelo que esa familia va a transitar muy, muy intensa. Se acompaña en esas dimensiones. Nunca se intenta acelerar y llegar a vamos a ir directamente al aprendizaje. No, pasamos todas las etapas con las mismas herramientas que he dicho antes, con la presencia. Evidentemente ya cuando eres un especialista usamos otras herramientas, pero estamos hablando ahora mismo en este coloquio desde un nivel de apoyo externo, no desde un nivel profesional, ¿no? Entonces, lo mismo, respetar los procesos. Eso va a llevar un tiempo, no hay un tiempo establecido. Es un mito que un duelo dura un año y si es de no sé qué dura año y medio, no. Cada persona es un universo contenido y cada persona en referencia a cómo vive, a cómo siente, a las heridas que pueda traer, a 1.000.000 de factores diferentes, va a transitar el duelo de manera distinta. No en todos los duelos se dan, es verdad que Kubler-Ross definió unas etapas que pueden ser un punto de referencia, pero que yo pido que se observen con mucha flexibilidad. Las dimensiones del duelo, se habla de la negación, se habla de la culpabilidad, se habla de la aceptación. Bueno, no todo el mundo transita todas esas dimensiones, ni se transitan en ningún orden establecido. Entonces, cuando se acompaña un proceso de dolor, en este caso de un dolor tan extremo como es la pérdida de un hijo, se respeta siempre los sentimientos de esa persona, no se le intenta sacar con frases como, por ejemplo, pero piensa en tus otros hijos, pero todo eso va a llegar. Pero si ha perdido a su hijo hace un mes, dejarle llorar. Necesita llorar. Necesita llorar y probablemente necesite sacar ira, probablemente se enfade con la vida, porque ¿por qué a él? ¿Por qué tan joven? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué? Probablemente tenga una ira tremenda. Dejarlo. Es que son emociones naturales en el ser humano en un proceso de quiebre absoluto, como es la pérdida de un ser querido, y de quiebre absoluto como es la pérdida de un hijo.
sea, que tendría que ser como un romperse todo el molde para poder salir de ahí un ser nuevo. A veces eso tampoco ocurre, no vamos a idealizar los procesos de duelo. En la mayor Ujú, parte de los casos, cuando hay apertura y hay un buen acompañamiento, eso llega. Ese aprendizaje, esa transformación, esa elevación de prisma ujú. llega. En muchos casos no llega. En muchos casos simplemente yo acompaño durante el proceso de duelo y ya está. Y no, eso va a depender de la apertura, va a depender de la disponibilidad, va a depender de muchos factores, de la persona y de que esa persona realmente tenga inquietud por llegar. Muchas personas llegan al terapeuta simplemente para superar una etapa de dolor, un divorcio, un lo que sea, pero no con la idea de profundizar más allá. El terapeuta transpersonal al final te va a acompañar a un significado espiritual de tu proceso, ¿vale? Pero no te va a obligar nunca, nunca ningún buen terapeuta te va a obligar a nada en absoluto, pero a nada ni a ningún ritmo establecido, ni en este acompañamiento ni en ningún acompañamiento. El ritmo lo va a marcar la persona. Si yo precipito, como tú has expuesto el ejemplo de la mariposa, si yo precipito un paso que esa persona aún no está preparada para dar, probablemente se bloquee, muy probablemente igual hasta empeore, muy probablemente entre en algún tipo de Depresión. incomprensión y muy probablemente Mm, en muchos casos no vuelva al, con ese terapeuta o a ninguna terapia, depende de cómo de impactante sea el empujón que le hemos dado. ujú. No, acompañamos al ritmo que marca la persona en todos los acompañamientos, desde el prisma transpersonal. Y es verdad que siempre el terapeuta humanista va a contemplar todas las dimensiones que hemos comentado antes, pero luego va a intentar acompañarte a que tú tengas un sabor espiritual al final, a que a que tú transgredas el punto en el que estabas antes de que te ocurriera esto que te ocurrió, sea lo que sea, porque un divorcio puede ser muy impactante, muchas pérdidas pueden ser muy impactantes, porque cada persona es un mundo y las vive de manera diferente. El trauma es trauma, no está definido. Es verdad que hay dolores de heridas mucho más profundas y otro tipo de dolores que vienen de heridas menos agresivas, pero al final la persona tiene un trauma Así es. y, y no se puede precipitar ningún trauma. Mm. Tenemos por aquí otra pregunta de Lupe que nos dice, ¿cómo hacer cuando vamos a echar las cenizas del fallecido en pequeños embalses? No sé muy bien lo que quieres decir, Lupe. Explícanos un poquito, o sea, si las cenizas se echan en diferentes botecitos o se depositan directamente en un embalse en las aguas. ¿A qué es lo que quieras hacer referencia? Porque no sé si tú lo entiendes. No he terminado de entender muy bien la pregunta, la verdad. Si nos pudiera aclarar un poquito, se lo agradecería mucho, porque Sí, no por termino fin. de comprender la pregunta. Sí, por fin nos aclaras esto, ¿vale? Y ahora pues ya te responde Elsa. Una de las cosas que me ha quedado así es la vulnerabilidad, ¿no? Que realmente nos cuesta mucho, sobre todo a los hombres, ¿no? El soltar, porque es como signo de debilidad, signo de, uy, mira, yo esto no lo puedo manifestar ante los demás, porque realmente me estoy bajando de lo que yo soy y me estoy... Entonces sí que es verdad que con todo esto, sí que es verdad que nos has aclarado un poco, ¿no? Que normalmente siempre con un buen acompañamiento todo esto se transformaría. Pero, ¿cómo haríamos para sostener o para gestionar ese dolor? ¿Cómo podríamos hacer esto? Para no sentirnos con con ese lado débil, pero sí vulnerable, no tener vergüenza de poder mostrarlo. ¿Cómo gestionamos ese dolor de manera que podamos libremente manifestar esa tristeza o esa ira o ese llanto? Bueno, eso normalmente está acompañado, si la persona está muy bloqueada, tiene que estar acompañado de un proceso terapéutico, porque primero tenemos que llegar hasta ahí. Es Mm, decir,
A mí me ha pasado con algunas personas que han tenido un dolor muy profundo y tú pon que llevas 10 años sobreviviendo a no conectar con tu dolor. Conectar con tu dolor no es tan fácil cuando tú ya has aprendido a no conectar con tu dolor. Es cierto que tenemos cierta herencia patriarcal, eso es innegable, y que a nivel emocional al hombre por pura cultura y educación le cuesta un poco más conectar con esa parte, pero también me he encontrado muchísimas mujeres que para sobrevivir en un mundo masculino han tenido también que colocarse esa coraza igualmente, porque si no, no hubiéramos podido en muchos casos sobrevivir a ciertos entornos hostiles y difícil de sostener frente a una sensibilidad muy manifestada. Entonces hay que buscar herramientas para ir atravesando esa coraza con mucho amor y muy poco a poco, y que esa persona vaya despojándose poco a poco de esas herramientas que ha trabajado toda su vida para no conectar con ese dolor, para no conectar con la ira. La ira es una emoción también que ha estado siempre súper condenada y que trae muchísimos efectos secundarios. Pero cuando llevas toda tu vida manejándote de cierta manera, no hay una llave mágica. No, yo no puedo darte una llave mágica que va a abrir esa coraza de un día para otro. Es un trabajar y muchas veces con herramientas inconscientes, del inconsciente, como yo digo, pues a veces son más efectivas que las herramientas psicológicas convencionales. Sí. A ver, nos aclara aquí un poquito que en diferentes potecitos, o sea, en diferentes botes. ¿Cómo hacer cuando vamos a echar las cenizas del fallecido en diferentes botes? Supongo que se referirá a repartirlas, a repartir esas cenizas en diferentes botes para que cada una de esos botecitos estén en lugares diferentes. Supongo que querrá decir eso. Claro, pero estamos hablando de que los rituales de despedida, este tipo de rituales son absolutamente exclusivos y personales. Hay personas que lo dividen en varias partes porque quieren que su ser querido esté en varios lugares, porque su ser querido lo pidió, que eso es un tema que me gustaría que tratáramos también, el hablar de la muerte en el entorno, porque su ser querido lo pidió o porque nosotros conocemos mucho a nuestro ser querido y sabemos este lugar le gustaba mucho. Pero todos esos rituales son algo muy personal y muy exclusivo. Hay gente que es católica, creyente y apostólica y hace un ritual de misa habitual, con un entierro habitual. Otras personas deciden hacerlo en un solo lugar. Y entonces a lo mejor si a esa persona le encantaba escuchar mantras, pues a lo mejor lo que tú tienes que hacer en ese momento para despedirte de esa persona cuando estás volcando la ceniza es recitar su mantra favorito, por ponerte un ejemplo. Si a esa persona le encantaba contemplar las estrellas, pues a lo mejor tienes que coger una noche de verano y ponerte tu telescopio, hablar con esa persona y decirle, aquí estamos viendo las estrellas. Es que eso es muy, muy personal. Es súper exclusivo. Eso es dependiendo sobre todo a un 50% o a un 100%, depende de lo que esa persona haya pedido, que hay que respetarlo absolutamente, o de lo que esa persona ha pedido y de lo que yo amo y conozco a esa persona y puedo hacer una combinación y hacer un homenaje que une mi sentir con su sentir y le despido con ese rito. Si esa persona estaba muy conectada con el mar, pues vamos a ir al mar. Entonces, lo de echarlo en diferentes lugares puede ir acompañado de una oración, si así como uno lo siente y está conectado con la energía y la vibración de la persona que ha fallecido, o de una canción. Yo acompañé a una mujer que, una de mis maestras del camino, como yo digo, esas maestras que te pone la vida, que bueno, tenía un cáncer ya en estado avanzado y ella estaba preparando su muerte con un sentido del humor bastante importante. Y conmigo estuvo compartiendo las canciones que quería que pusieran el día de su fallecimiento. Y las estuvimos compartiendo.
quiero decir que si esa persona no lo hace, porque es verdad que como nos cuesta mucho mirar la muerte, nos cuesta también mucho planificarla, pues la persona del entorno que conoce muy bien a esa persona, pues hará rituales acordes al sentir de esa persona. Ujú. Qué bonito, ¿no? El poder dedicar estos minutos a esa persona. Pues Lupita, espero que hayamos resuelto tu duda y le enviamos un abrazote enorme a Sergio allá donde esté, que seguro que está sintiendo toda esa energía de amor y de expansión. Y, y nada, para acabar, te voy a pedir que imagínate que tenemos alguna persona que esté escuchando ahora mismo o que lo vaya a escuchar luego y que vaya a pasar por ese duelo o que lo tenga muy cercano. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a esa persona en ese momento? Se te ha cortado. ¿Me puedes repetir un momentito? Que se me ha quedado congelada la imagen. Imagínate que tenemos a una persona que en este momento nos está escuchando o que nos va a escuchar después y que está pasando por ese duelo o lo va a tener, va a pasar por ese duelo o ese tránsito, ¿no? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Qué palabras le dedicarías a esa persona? Así para acabar. Bueno, para empezar, que por favor naturalicemos el buscar apoyo cuando estamos transitando un duelo, porque podemos desorientarnos mucho y complicarlo mucho, y un duelo es un proceso natural en el ser humano. Y esta Ujú. sería una de las cosas que le diría. El duelo es un proceso natural del ser humano, sosténlo. No busquemos vías de escape, sostengámoslo. Va a haber momentos de dolor muy intensos, va a haber momentos de tranquilidad y de paz, va a haber momentos de culpa, va a haber momentos de rabia. Sostenerlo, buscar apoyo, buscar alguien en que apoyarse que me permita vivir mis emociones, que me dé, que me las haga lícitas todas, que no me juzgue. No juzgar creo que para mí es la piedra angular de un acompañamiento, el no juicio, de cualquier tipo de acompañamiento. Sí, porque todo esto a la vez nos da a nosotros muchos aprendizajes, ¿no? A la persona que lo vive, porque realmente te hace mirar hacia adentro y decir todo lo que yo estoy proyectando, todo lo que yo estoy diciéndole, irradiándole a la otra persona de dónde viene, ¿no? Viene de mi ego para decir, yo estoy aquí, te ayudo, o realmente viene de mi ser más elevado, de esa compasión, de ese amor por querer ayudar y por querer acompañar a esa persona. Qué bonito. Muchísimas gracias, Elsa. Ha A ti. sido un placer absoluto con un tema que nunca pensé que realmente hablaría sobre este tema. Me acuerdo en un viaje que fuimos con Xavier a Egipto, el primer viaje que hacía con Xavier. ¡Wow! Cuando íbamos a entrar en la pirámide y ya nos iba como preparando, esto es una muerte, es como morir y volver. Y yo iba ya toda nerviosita con el tema de la muerte, era como, ¡ah! Y fue muy importante para mí esa experiencia porque realmente me hizo ver la muerte de otra manera y me hizo verla, pues como tú dices, ¿no? Más bien como, así como ves la muerte, ves la vida, porque realmente no somos conscientes, pero si ves la muerte con miedo es que estás viviendo con miedo. Las grandes tradiciones espirituales siempre, siempre, y eso no hay más que mirarlas y contemplarlas, siempre han tenido una relación estrecha con la muerte. Si te vas a la espiritualidad mexicana, si te vas al budismo, si te vas a Egipto, las tradiciones siempre han convivido con la muerte constantemente, constantemente. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es mirar la muerte y abrazarla para abrazar la vida con mucha más intensidad. Qué bonito, qué frase más bonita para acabar. Pues así lo haremos, la abrazamos en todas las ocasiones que tengamos un ser cercano, incluso en la nuestra, y que así sea. Que te mando un abrazo Muchas enorme. Muchas gracias, gracias. preciosa, por esta oportunidad. Un Gracias a regalo. ti y gracias a todos los que están ahí detrás, que sin ellos no sería posible, y a todos los que nos van a escuchar después. Y nos vemos en la próxima. Chao, hasta la Chao, próxima. chao. Chao.